¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy tenemos varios temas que atender. Por lo mismo no tendremos las 5 del día y es que son temas importantes. Hemos decidido editorialmente cederle ese tiempo de las 5 del día a 3 países, 3 temas diferentes de suma importancia. Así que, si usted me lo permite, vamos a iniciar, ya sabe usted con quién, con Nicaragua, porque hoy se cumplen 100 días desde que iniciaron las protestas y enfrentamientos con fuerzas adeptas al gobierno de Ortega. Así que para esa primera parte le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclucien Nica. Conclucien Nica, obviamente de los 100 días, y Nicaragua. Conclucien Nica es la etiqueta que vamos a estar utilizando en redes sociales. Si me acompaña, por favor, con esta etiqueta, sus comentarios en Twitter, @soyfdelrincón, la cuenta es @soyfdelrincón, Conclucien Nica es la etiqueta. Jueves 26 de julio, podría ser una fecha cualquiera, no lo es. Se cumplen los 100 días de protestas antigubernamentales en Nicaragua, 100 días de violencia, de detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados, desaparecidos, 100 días y centenares de muertos después de que el gobierno de Ortega pues pareciera dar la espalda a la realidad, sobre todo a las cifras. El Ejecutivo insiste en que son solo 59 los muertos. Solo 59. Hay disparidad entre las distintas organizaciones que monitorean el conflicto, pero créame, ninguna como la disparidad de la cifra oficial, la cifra del gobierno. ¿Qué números son los que tenemos? 448 muertos según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. 448. 295 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 302 muertos según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Y 59 según el gobierno de Nicaragua. ¿Ve la diferencia? La diferencia en las cifras se da, según las organizaciones, porque utilizan diferentes mecanismos de identificación y avanzan a diferente ritmo. Pero ¿qué va de 59 a 200 y tantos, 300 y tantos, 400 y tantos? La mayoría de las víctimas murieron por disparos, según señala la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Pero el organismo también documenta otras causas en su informe preliminar presentado este jueves. Según este documento, algunas de las víctimas habrían muerto calcinadas, ahorcadas, decapitadas o descuartizadas. Entre los fallecidos, la asociación computa 3 extranjeros. También da cuenta de 2.830 heridos, en su mayoría sin acceso a recibir atención médica oportuna, dice Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la organización, que estuvo aquí en el programa. El organismo también tiene constancia de secuestros de familias enteras, sobre todo en el barrio de Monimbó, en Masaya. Y en ese punto coincide el padre Edwin Román. Masaya está viviendo una situación de mucho terror porque no deja de ser asediada por paramilitares en las que la ciudadanía ha llamado a las caravanas de la muerte. Últimamente se han dado muchas detenciones, ya no solamente es una persona, un joven, sino que ya son familias enteras donde la Asociación Nacional de Derechos Humanos está recibiendo informes de quizá puede ser el papá o la mamá. Tengo conocimiento de un papá con 4 hijas. Entonces es verdaderamente un drama lo que se está viviendo en Nicaragua y en Masaya, sobre todo en Monimbó, donde familias enteras están siendo pues llevadas a la cárcel. Si algo se ha mantenido a lo largo de estos 100 días es la exigencia de justicia y de libertad. Insistiendo en estas peticiones, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó a un plantón artístico este jueves en Managua. Mario Medrano tiene los detalles. Hasta este lugar, en la Rotonda Centroamérica, se han convocado cientos de personas para participar en una expresión artística, en un plantón, con el cual demandan también justicia y libertad. Nos encontramos con una de las participantes. Cuéntenos qué mensaje envía a la comunidad internacional a través de CNN, hoy que se cumplen 100 días de protesta. A los 100 días de protesta, las madres nicaragüenses aún seguimos llorando, seguimos
Seguimos llorando por nuestros hijos que han sido asesinados, ya llevan más de 400 jóvenes asesinados. Lloramos por nuestros presos, como es mi caso. Mi hijo tiene 31 días de estar detenido ilegalmente, está en la cárcel La Modelo, y hoy le pido al mundo entero que se dé cuenta de lo que está pasando en el pueblo nicaragüense, lo que estamos sufriendo las madres en Nicaragua. Con esa información se da una idea de lo que se vive en este momento en nuestro país. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Gracias a Mario Medrano. Una petición clara, constante, de parte de la Alianza, de parte de los estudiantes. Una transición en el poder, unas elecciones adelantadas, la salida de la pareja presidencial Ortega Murillo. Y por el otro lado, una negativa completa para salir del poder, no a unas elecciones adelantadas. Y aún así, además de la persecución a la iglesia, se busca diálogo. Vamos a hablar de este tema con mi invitado. Le doy la bienvenida a Juan Sebastián Chamorro, es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y está aquí con nosotros en el estudio. Muchísimas gracias, señor Chamorro, por estar aquí. Muchísimas gracias, Fernando, por la cobertura que le has dado a mi país. Es un placer hacerlo, es mi trabajo, además es necesario hacerlo también. A ver, 100 días en densidad poblacional, comparado con Venezuela, se han asesinado a muchos más estudiantes que lo que ocurrió en Venezuela desde 2014. Es catastrófico, es terrible, es espeluznante. La cifra es gigantesca para un país tan pequeño como Nicaragua en densidad poblacional, comparado con otros países. La comunidad internacional ha reaccionado, la OEA y los países miembros. La Iglesia sigue insistiendo en un diálogo, pero la respuesta de Ortega ha sido clara y la principal petición ha sido negada. Señor Chamorro, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar estamos, como lo has dicho en tu introducción, frente al principal y más importante conflicto sociopolítico que ha enfrentado Nicaragua desde 1990. Más de 400 muertos, 2.800 heridos, desaparecidos, detenidos ilegales, procesos de criminalización de los protestantes. Esto realmente es una situación que ha traído mucho luto, mucho dolor, mucho sufrimiento frente a un gobierno que no ha mostrado la voluntad política para hacer un alto en el camino y tratar de encontrar una solución a este problema. En el mes de mayo se hizo una convocatoria al diálogo nacional, donde está la organización que represento, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Se ha avanzado en la investigación, en la llegada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, han estado aquí las organizaciones de derechos humanos. Eso ha sido un avance, pero en el tema de democratización no se ha avanzado por la falta de voluntad política del gobierno de Ortega. Es verdaderamente lamentable, Fernando, que haya fallecido toda esta cantidad de gente por algo tan sencillo, por algo tan normal que podemos ver en los demás países de América Latina, y es que haya una democracia, de que haya un respeto a lo que la gente quiere hacer con el futuro del país. Y fue por ese motivo de que la Alianza Cívica en este diálogo propuso de que ante el problema sociopolítico que se estaba dando, ante las protestas generalizadas que comenzaron con los estudiantes, continuaron con los campesinos, ahora está generalizada todos los días, en todos los rincones del país. No es cierto que estemos en una situación de normalidad. No, pero es cierto, por supuesto que no. Si el día siguiente hubo un nuevo ataque. Y entonces, ahí fue donde hicimos la propuesta. Bueno, la solución a esto es darle al soberano la oportunidad, al pueblo de Nicaragua, darle la oportunidad. ¿Queremos seguir con esta situación o queremos generar un cambio? Y de manera, en el diálogo nacional, eso fue lo que se propuso. Hagamos una
elecciones anticipadas para ella tratar de encontrar una solución. ¿Y cuál fue la respuesta? De que esto era un acto hostil, un golpe, y ahora los están siendo procesados centenares de personas que participaron en las marchas, porque una cosa ha cambiado, la represión dura de los paramilitares, que todavía se da. Hace 2 días falleció una doctora brasileña, y en la ciudad de Jinotega también hubo un acto violentos. Ahora se está dando la criminalización de las personas que han participado en estas protestas. Hay gente... Pero no son los que han participado, médicos que llegaron a atender a estudiantes heridos. Ayer estuvo aquí precisamente conmigo, esta semana, de invitado, ayer no, antier, que están escapando del país. Exactamente, porque ¿qué fue lo que pasó? Como le ayudaron a un golpista, según el criterio del gobierno, entonces ha cometido una colaboración con el golpista. Pero, señor Chamorro, aquí hay algo que a mí me parece que debe ser una reflexión a nivel internacional por parte de todos los organismos, la Organización de Estados Americanos, la ONU, quien usted quiera. Aquí se habla de no intervención, se habla de la soberanía, ¿no?, de los países, cuando no existe un respeto a los derechos humanos. Esto está comprobado y sustentado en la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. No lo digo yo, ahí está, hay violaciones a los derechos humanos, hay tortura, hay secuestro, desplazamientos forzados. Ya hubo intervención, ya lo vivieron con Somoza, y ahí sí hubo una declaración concreta y puntual. Correcto. Esto se va a repetir, es el escenario necesario, porque además de todo esto, y es un dato que a mí me partió el alma, de acuerdo a la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, también hay personas que de por vida han quedado marcadas, 72 personas lisiadas, que o perdieron un brazo o perdieron una pierna, que toda su vida será diferente. Y que ningún Estado y ninguna organización les va a devolver eso. Así es. Entonces, ¿hasta dónde llega la soberanía de un país cuando se han violado todas las garantías y todos los derechos de sus habitantes? Bueno, en primer lugar, y te agradezco que hayas mencionado ese elemento humano del costo de la represión, porque centenares de personas han quedado lisiados de por vida, no solamente de una pierna o de un brazo, sino personas que han quedado ciegas, que gente que no va a poder caminar nunca más, gente que ha quedado traumada psicológicamente, gente que realmente como consecuencia de torturas también, quiero decirlo, conozco el caso de un muchacho sí. que está aquí ahora. Sí, así es, exactamente. Entonces, nosotros hemos planteado de que el esfuerzo internacional es sumamente importante, y tenemos ya que en menos de 100 días una resolución contundente de la Organización de Estados Americanos, 21 países contra 3. ¿Qué significa esto? Significa que en los foros internacionales nadie se está creyendo la narrativa de que esta es un... Estoy de acuerdo con usted. Lo voy a interrumpir, porque quiero resumir en tiempo. Es el mismo escenario que en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro. Yo diría... Condena internacional, de la Unión Europea, de cuántas sesiones extraordinarias en la OEA, y vienen las resoluciones, y ahí están las resoluciones. Pero usted y yo sabemos que una resolución en un papel no va a cambiar la realidad de los nicaragüenses en el país. Son ustedes quienes lo tienen que cambiar. ¿Hasta dónde está la alianza dispuesta a sacrificar? ¿Hasta dónde la alianza sigue pensando en caminos diplomáticos y de diálogo cuando hay una cerrazón por parte de aquel con el que quieren dialogar? Bueno, en primer lugar hay que ver una estrategia integral y de muchas soluciones, donde el elemento internacional juega un papel muy importante. Eso hay que tomarlo en cuenta. A diferencia de... Se genera presión y es genera presión. A diferencia de Venezuela, Fernando, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entró a Nicaragua localmente y ha documentado la violación de los derechos humanos. Tenemos un grupo de expertos independientes que está levantando estos expedientes y los va a llevar a los tribunales correspondientes, porque tribunales independientes en Nicaragua no hay. Entonces hay una diferencia entre lo que ha pasado con Venezuela, pero estoy de acuerdo contigo de que va a ser la presión nacional, la presión interna, las protestas. Tenemos protestas prácticamente todos los días. El día de hoy tuvimos uno con este festival de música. Tenemos una marcha el sábado en solidaridad con los obispos y los sacerdotes.
sacerdotes que han sido ya, lo he documentado, agredidos, una serie de acciones nacionales para ejercer presión para que aquí se genere un cambio democrático en Nicaragua. Lo que pasa que mucha gente tiende a frustrarse porque la solución pacífica, la solución no armada toma más tiempo, pero es más exitosa. Entonces lo que a veces esa misma frustración que se muestra se siente también en algunos sectores del país, en Nicaragua, donde básicamente muchos de los problemas, yo diría la totalidad de los problemas sociopolíticos que ha tenido Nicaragua ha sido por la vía violenta. Entonces estamos incursionando en un elemento completamente nuevo en la historia del país. Hay diferencias con relación a Venezuela. Nicaragua no está sentado sobre un pozo petrolero. Los recursos financieros del Estado de Nicaragua son mucho más hay muchos empresarios que han cerrado ya. Entonces hay una presión económica que se puede efectivamente ejercer, además de la presión internacional, además de la presión de las calles y todo tipo de presión para tratar de convencer al gobierno de Nicaragua a que simplemente acepte ir a elecciones democráticas. Esto es tomando en cuenta la economía nicaragüense como un ente independiente, ¿no? Sin embargo, vimos a Jorge Arreaza, venezolano, del gobierno venezolano, ahí en el evento de Daniel Ortega. Eso quiere decir que hay un apoyo y hay un respaldo. No solamente a nivel moral, puede haber un respaldo económico. Lo hemos visto por parte de Venezuela. Hemos visto los resultados de ese apoyo económico dentro de las resoluciones de la OEA en contra de Venezuela con el grupo de CARICOM. Es lo de esperarse, pero la cooperación venezolana, para que tengas una idea... Deje de marcar pausa. Regreso para que me diga esto, porque ¿cómo me dice usted que no hay apoyo económico también de un país como Venezuela, que puede hacerlo, y lo ha hecho con otros países, ¿no? Hago una pausa y regreso un momento. Continuamos hablando con Juan Sebastián Chamorro acerca de estos 100 días. 100 días de luto en Nicaragua. La lista de transgresores de la libertad religiosa es larga. Sus crímenes y opresión abarcan todo el ancho del mundo. Aquí en nuestro hemisferio, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega virtualmente está librando una guerra contra la Iglesia Católica. Eso es lo que dice el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Señor Chamorro, me decía, y estábamos hablando en el comparativo sobre el tema de Venezuela-Nicaragua, y que no pudiera estar fondeando precisamente esa economía para evitar que haya un colapso. Bueno, precisamente el apuro que tiene el gobierno de Ortega previo a la crisis es que los recursos financieros que venían de Venezuela se redujeron considerablemente. De años anteriores, fondos de alrededor de 500 millones de dólares de apoyo petrolero, ahora en la actualidad no llegan ni a 80 millones. O sea, básicamente los recursos financieros de Venezuela se han reducido de una manera considerable, e incluso ahora se está pagando parte de esa deuda petrolera. Así que esa parte es más bien el origen del problema que se da. Cuando se trata de reformar el sistema de seguridad social es porque se estaban ya quedando sin plata. Y eso es lo más llamativo de todo este caso, ¿no? Empieza todo por una reforma al seguro social, la seguridad social, y la gente explota, ¿no? Y entonces llega hasta estos niveles. Era la excusa, la gente ya estaba fastidiada. La gente ya estaba harta de abusos cuando se trataba de hacer alguna protesta sobre cualquier tema. Las personas que iban a las calles iban y eran apaleadas. Hay un montón de elementos, desde temas de condicionar las becas a los estudiantes universitarios para participar en el partido, temas del medio ambiente, temas de los barrios, la distribución con esta plata venezolana justamente de algunos artículos, de estos programas que habían, con el favoritismo a los militantes del partido. Se empieza a generar un caldo de descontento generalizado que hace que con el tema de la seguridad social realmente explote. Pero por eso es que se da una rebeldía cívica generalizada, porque durante los 11 años se venían violentando estos derechos, se venía destruyendo la institucionalidad, se venía irrespetando el voto popular, una serie de factores, Fernando, que lleva a esto que después de 100 días tenemos a la principal
crisis humanitaria en el país. Miles de personas están huyendo de Nicaragua en este momento. Sí. La principal crisis sociopolítica. Tenemos un gobierno que no tiene legitimidad, no tiene capacidad, y una crisis económica también, porque la economía nicaragüense está sumida en una gran depresión, aparte de todo el costo humano que ha significado la muerte de todas estas personas. Déjeme preguntarle algo, porque no sé si lo han explorado o se ha hablado, pero se le pide a Ortega unas elecciones anticipadas, ¿no? Y la salida del poder, en caso de ser así. Ortega asegura que esto es un movimiento de terroristas, algunos vinculados a grupos políticos, otros incluso apoyados por dinero que entraría a través de fundaciones estadounidenses y el dinero lo desviarían para apoyar, etcétera, todo lo que ya oímos que dijo. Si Ortega está tan seguro de que tiene la mayoría, ¿no? Y de que es el que debe estar, porque así lo decía el soberano, la necesidad de plantear que salga de la presidencia puede ser muy brusca para el señor. Pero ustedes no estarían dispuestos a proponer un referendo revocatorio, una consulta popular a la que tenga que acatarse. No queremos que se vaya, pero vamos a preguntarle a la gente. Hagamos un referendo, señor Ortega. ¿Usted está tan seguro de que está también? Si la gente dice que se quede, se queda. ¿Ustedes lo harían? ¿Lo propondrían? ¿Lo han propuesto? Es más, lo hemos considerado dentro del seno de la Alianza Cívica como una opción. ¿Cuál es el problema de adelantar elecciones? Que según Ortega eso violenta la Constitución. Entonces, pero un referéndum simplemente está dentro del marco constitucional y se le puede hacer la pregunta. En Nicaragua se necesitan 50.000 firmas, eso se consigue en cualquiera de las marchas que se hacen semanalmente, y podría ser una salida a poner presión también para que efectivamente se genere un cambio. Ahora, si haces el referéndum, ¿quién va a contar los votos? Lo va a contar el Consejo Supremo Electoral, que está sumamente corrupto. Y es importante primero hacer el ponen las condiciones, que haya una veeduría internacional, ¿no? Sí. Que esté la OEA, que estén los expresidentes del grupo IDEA, que participe la misma ONU, ¿no? Eso se ha analizado, Fernando, se ha analizado de una manera con abogados constitucionalistas y es efectivamente una posibilidad muy real que se puede hacer, y ahí se quita la excusa porque está dentro de la Constitución. Claro. Es democrático, no es un golpe, es simplemente una consulta que se le hace al pueblo, pero definitivamente frente a lo que nos encontramos acá, Fernando, es a un gobierno que no tiene voluntad política por generar un cambio, por oír a la gente. Estamos hablando de un gobierno que está presentando una realidad virtual completamente diferente a la realidad, y eso hace más difícil que aquí se pueda encontrar una solución dialogada, negociada. El malestar que tiene con el diálogo nacional es precisamente porque a criterio de él hemos pedido mucho, y lo que hemos pedido es que se detenga la represión, y que se busquen los cauces para generar una sociedad más democrática. Y sin embargo, a pesar de esto, se acusa de que este ha sido un intento de golpe. Difícil la situación cuando se tiene un gobierno que ni siquiera cuenta sus muertos. Eso la diferencia es gigantesca en cifras, ¿no? Señor Chamorro, me tengo que ir. Voy a seguir dando obviamente la cobertura. De hecho, el programa de este domingo de Fuentes Confiables será dedicado al tema de Nicaragua por completo. Espero que no tenga inconvenientes al regresar al país por esta entrevista. Si los tiene, me avisa, por favor, ¿no? Claro que sí. Te vamos a llamar, Fernando, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Presidente Ortega, bueno, ya escuchó usted, fíjese cómo así dialogando surgen algunas ideas. Entonces, ¿qué le parecería un referendo? No le piden a que salga del gobierno. Se lo quiero preguntar a usted, hombre. Hagamos la entrevista, presidente Ortega, allá, acá, en inglés, en español, donde quiera, cuando quiera, como quiera, y así le pregunto, ¿usted se sometería a un referendo? Pues dice que todos están con usted en el país, ¿no? ¿Qué daño le puede hacer? Se lo pregunto, le sugiero la entrevista, aquí sentado, eso sí, espero su respuesta.